Hace poco me escribió un suscriptor explicándome que tiene problemas para todavía entender temas de los artefactos y que sobre todo ya no es difícil detectar si un artefacto es bueno o malo, sino a veces nos ocurre que hemos farmeado durante meses, solo nos hemos quedado con lo perfecto para un personaje y nos damos cuenta que tenemos 400 o 500 artefactos sin bloquear y que muchos de esos podrían llegar a ser buenos, o a veces hacemos relicario y tampoco nos damos cuenta de realmente cuáles pudieran llegar a servir. Así que hoy vamos a hablar de los artefactos, pero de manera mucho más simplificada que los vídeos más antiguos donde hay gente que se puede hacer la picha un lío. Y no solo eso, sino que os explicaré, por un lado, cuál es el método, digamos, que sigo en facilito para clasificar todo lo que tengo, porque a día de hoy por fin Genshin ha implementado nuevas herramientas y filtros para poder tener todo bastante bien ordenado, por un lado, y por otro, cómo podemos hacer de nuevo cuando tenemos una cantidad insana de artefactos para poder clasificarlos, organizarlos o darnos cuenta incluso si tenemos algo bloqueado que al final realmente sea malo o algo sin bloquear que sí podría ser bueno. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordar, no os cuesta nada, totalmente gratis, darle like, suscribiros con campanita, comentarios para el algoritmo y recordar que aparte de que ahora ya no solo eso apoya un montón, se agradece por parte del equipo del canal infinito, están activos los sorteos de bendición, así que solo por comentar, darle like y suscribirse con campanita, el comentario no tiene que parecer hecho con IA, ya entráis una vez al día en el sorteo de una bendición. En los vídeos del día anterior siempre habrá un fijado con el ganador, así que ir a ver los vídeos del día anterior si no os habéis visto. Vamos con los artefactos. Vamos a empezar por lo muy extremadamente facilito. Básicamente, para empezar, por supuesto, debes mirar cada artefacto que te salga una vez lo farmees en el dominio o cada vez que lo consigas del resto de formas, como por ejemplo cuando se abren las cajitas que te dan al pasarte el abismo, por ejemplo. Revisa el artefacto y mira si realmente es bueno o no es bueno. Y me diréis, Phil, pero yo no sé si son buenos. Pues bien, el que sea bueno o malo, ahora vamos a entrar en el vídeo en detalle y lo voy a explicar para todo jugador de Genshin y no de manera más técnica o hablando de la programación del juego, pero para quien quiera verlo de manera más técnica y tenerlo muy claro, hay un vídeo que literalmente se llama cómo identificar artefactos perfectos. Estará por aquí en pantalla y ese vídeo es la explicación mucho más extensa y técnica, donde varios comentarios en ese vídeo es no entendí, miñi, miñi. Normal, hay gente jugando y empezando nueva o gente que no profundiza tanto en los juegos. Ahora lo voy a explicar de manera sencilla, pero hay que llevar un orden según cada artefacto que recibís, es decir, hay que tener en cuenta y tener ese pequeño criterio más o menos trabajado para saber si está bien o está mal y bloquearlo o no bloquearlo. ¿Por qué? Porque aquí empiezan las dos partes fáciles siempre y cuando más o menos desde el principio sepáis ir clasificando artefactos. Número 1, como estáis viendo en pantalla, en los nuevos filtros hay aquí un filtro que pone bloqueado y no bloqueado. De normal, vosotros tendréis esto así. Y yo no tengo muchos artefactos porque hace poco en directo hice un relicario en mi cuenta para mejorar a Gaming y alguna cosa más. Entonces, veis, tengo algunos sin bloquear y otros bloqueados. Pero hay un punto en el que aquí hay muchos artefactos y acabas con dolor de cabeza. Básicamente, si empezamos desde el principio, cada vez que recibimos un artefacto, clasificándolo como bloqueado o no bloqueado, ponemos aquí el filtro de bloqueados y aquí en el inventario de artefactos solo tendremos ítems que estén equipados o como veis aquí abajo están solo ítems bloqueados y tengo bastantes poquitos y como veis de hecho solo tengo del set que quizá funciona en Mabuika en el futuro. Este es el primer filtro explicado sencillo. Repito que ahora explicaré cómo entender los artefactos o cómo clasificarlos si ya tenéis un montón y queréis dedicarle un día, un par de horas a clasificar todo eso si está bien o mal, pero segundo filtro. Hace poco también en los personajes metieron que los filtros de cada personaje se pueden mantener en cada personaje de manera individual. Bien, esto no son los presets que todos pedíamos hace un montón de tiempo, pero se acercan bastante a los presets y son interesantes. Voy a poner un ejemplo de un personaje que a mí personalmente siempre me interesaría cambiar de set de uno a otro y siempre me quejé por los presets, que es Xianyun. Xianyun, según sus equipos, va con Cazador de Dragones más set de Sombra Verde, como por ejemplo en el Permafrost, pero con Gaming y algunos otros también equipos del juego
Va con el set de Son de Antaño y con el arma Reverberación de la Grulla, que es su arma para dar más daño de descendentes. Pero hay equipos donde ella quiere ser healer y Sombra Verde, no quiere dar daño de descendentes como el Permafrost. ¿Qué ocurre? Que debo cambiar de set. El arma es fácil de cambiar, la voy rotando, pero los sets no. Pues a día de hoy, y esto debéis aplicarlo a la mayoría de personajes, sé que los que tenéis construidos más de 20 o 30 personajes puede ser molesto, pero no es mucho trabajo porque lo iréis haciendo casi sin querer según hagáis, digamos, uno al día con cada personaje. Pues bien, a día de hoy, como veis ya, los presets o configuraciones se quedan guardados permanentemente en cada personaje y se pueden aplicar o desaplicar con un simple botón. Yo juego mando, pero con PC es también con un botón. Entonces, recomiendo que en cada uno de los personajes ya dejéis en cada uno de los ítems puesto lo que necesitáis. En mi caso con Xianyun es, primero, porcentaje de ataque, segundo, recarga de energía y tercero, ataque plano. Y lo marco. En Xianyun, en este caso, ella se juega triple ataque, con lo cual no tengo ningún problema. Pero voy a explicar esto mismo ahora con otro personaje que a lo mejor sea lo típico de llevar Cari de Piro y casco de probabilidad, y ahora hablamos de ello, ¿no? Pues básicamente, como veis, aquí me viene bien porque ya me enseña el set de Son de Antaño, el set de Sombra Verde y otros ítems, como por ejemplo de nobleza, que también cumplirían los requisitos. Por último, para terminar de hacer esto perfecto, básicamente aquí he puesto Son de Antaño con este ritual de nobleza, porque para romper set sí que tengo una pieza, como veis aquí, que rompe set, que es de ataque, que lo intercambio con Charlotte. Pero en el caso de no romper set, básicamente quitaríamos el set de nobleza y solo enseñamos Sombra Verde y Son de Antaño. Y voilà, prácticamente aquí tendríamos los famosos presets que nunca llegaron a Genshin Impact, pero esto se acerca bastante. Esto se va a mantener. Así que esto va a ayudar mucho a construir. Pongamos, por ejemplo, que quiero hacer lo mismo con Neuvillette y ya he hecho el paso previo de los artefactos. Pues bien, si yo entro aquí, básicamente, por ejemplo, en Neuvillette no tendría configurado esto de aquí, pero en resumen con Neuvillette sería ponerle Cazador Fantasmal. Luego, aparte, yo sé que hay una pieza que rompo set, que creo que es la pluma, no, la flor. Y tengo esa flor del set de quemadura que lo tengo por aquí. Primero pongo estos dos sets con la pieza que sé que rompo set, aunque sabéis que cada set tiene 5 piezas, 4 activan el set y una es para romper set, que también me preguntáis, ¿qué significa romper set? Significa que esa quinta pieza sea de cualquier otro set y eso siempre ha sido así en Genshin Impact desde el día 1 hace casi 5 años. Y ahora configuramos esto exactamente igual, que diréis, ah, vale, sí, muy fácil. Pues sí, efectivamente. Bono daño hidro, y aquí pues hay que mirar si probabilidad crítica, daño crítico y porcentaje de vida según en qué prioridad. Pero como mínimo, pues bono daño hidro en prioridad, ¿no? Pues bono daño hidro se filtra y vemos los ítems. Que solo hay uno, por cierto. Luego aquí lo mismo, el casco normalmente cuando llevas el arma de Neuvillette es un casco de vida porcentual, con lo cual filtras por vida porcentual y mira, te sale el primero. El reloj, lo mismo, el reloj tiene que ser vida porcentual, ponemos vida porcentual y tachan, sale el primero. Y la pluma normalmente depende, yo tengo una pluma como veis que tiene mucha vida porcentual porque la proporción crítica ya me sobra y solo buscaba vida. Entonces aquí filtráis y aquí lo mismo. Y como podéis ver, si hacéis esto correctamente y utilizáis los filtros correctamente, aquí filtré por probabilidad y daño porque es lo que me faltaba para romper set, resulta que vais a poder tener una muy pequeña selección de artefactos para cada personaje y aparte de todo esto, obviamente podéis también tener aquí los ítems no bloqueados para ver si hay que bloquearlos. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Siguiente punto y entramos en la parte difícil del vídeo. Esta era la parte fácil para todas las personas. La parte difícil es... quiero transformar una explicación sencilla el tema que siempre expliqué de los artefactos, cuándo son buenos y cuándo son malos. Lo voy a dividir simplemente en 2 criterios para que todo el mundo lo entienda y así ya desde este mismo vídeo se desaparezcan los comentarios que digan ¡no lo entiendo!
Primer criterio, los artefactos tienen o 3 substats o 4 substats. Este tiene 3, estos por aquí tienen 3. Ahora no tengo... mira, aquí hay uno de 4. ¿Veis? Aquí hay uno de 4 y aquí hay uno de 4 substats. ¿Veis? Tienen 3 o 4. Mira, aquí hay uno de 4, una pluma muy buena, de hecho, del set, con probabilidad crítica, daño crítico, recarga y un fallo en vida plana, ¿no? Fallos, ¿qué significa? Que me decís, ¿qué es el fallo? Fallo es cuando un substat no te aporta nada. Las cosas planas, menos la maestría, no aportan nada. La vida plana siempre será peor que la porcentual, el ataque plano siempre será peor que el porcentual y la defensa plana siempre será peor que la porcentual para los main Ito o los main Shilonen o lo que sea, ¿no? Pues bien, es el primer criterio. Así, a grandes rasgos, siempre va a ser mejor un artefacto de 4 substat que de 3 substat. Y esto mucha gente dirá, ¡ay, eso es muy fácil! Para quien no lo sepa, básicamente, cuando tienes un artefacto de 3 substat y lo subes a nivel 4, aparece el cuarto substat. Cuando tienes un artefacto de 4 substat y lo subes a nivel 4, simplemente ya sube un substat de los que ya teníamos. Con lo cual, un artefacto de 4 substat te da una subida más que los de 3 substat. Es mejor, es más de un 10% mejor que otro. Y un 10% por 5 artefactos que lleva un personaje es más de un 50% de mejora cuando utilizas artefactos de 4 substat. Primer criterio súper fácil, priorizar los de 4 substat. Es una tontería, pero a veces un artefacto de 4 substat con 2 buenos, 2 malos, por encima de uno de 3 substat con 2 buenos y 1 malo, al final puede terminar subiendo mejor. O sea que, primero. Segundo criterio, el que se complica a la gente, los rangos. Lo voy a explicar como si fuese un profesor para niños pequeños y creo que todo el mundo lo va a entender. Los rangos es muy sencillo. Cada substat puede aparecer de distintos rangos y solo hay 4 combinaciones. No hay que sabérselas de memoria. El daño crítico, como veis aquí, hay 7.8. Aquí también hay 7.8 daño crítico, pero aquí hay 6.2, por ejemplo. Y si buscamos algún otro ítem, mira, aquí hay 7%, que es otro valor distinto. Y el cuarto valor de daño crítico son 5.4, que está justo en esta otra pluma. ¿Veis? 5.4 en pantalla, 7.0 daño crítico, 6.2 y 7.8. Aquí están los 4 rangos del daño crítico. Pues bien, todos los substat tienen un rango, no hay que sabérselo de memoria. El más alto del daño crítico es 7.8 y el más bajo es 5.4. Si os fijáis, hay más de 2,5 puntos de diferencia de ese daño crítico, que si lo multiplicas por las 5 subidas que puede llegar a tener un artefacto, es más de 10% de daño crítico. 10% de daño crítico por 5 artefactos es 50% de daño crítico que podrías ganar o perder según el rango que aparezca. Aquí no hay que entrar en la programación, porque sí afecta a la programación, pero el criterio facilito que quiero explicar con esto es: si el ítem, aparte de 4 substat, tiene rangos más altos, también es un mejor artefacto. Básicamente porque el cálculo que os he hecho simplemente de saber que tienes un margen extra de conseguir ese daño crítico, pero B, a nivel de programación, que un rango esté más alto en un substat le da más probabilidad, pequeña, pero más, de que un substat se vaya a ese rango. Por ejemplo, aquí tengo 2.7 de probabilidad, es el mínimo. Entonces aquí la probabilidad, digamos que hay probabilidad y está muy bien, pero aquí tengo que tener en cuenta más el daño crítico 7.0, que es el segundo máximo de los 4 que hay. Aquí no tenéis que complicaros. Para terminar el mismo ejemplo con la probabilidad crítica, para que digáis, ya entendí, el mínimo de probabilidad son 2.7, que es la mitad de 5.4. Y si os fijáis, el máximo de probabilidad, como el máximo de daño crítico es 7.8, la mitad de la probabilidad son 3.7, perdón, 3.9, que justo está en el siguiente ítem que veis aquí, 3.9. No os tenéis que preocupar por esto. Simplemente si veis ítems con rangos más altos son mejores y con 4 substat son mejores. Y aquí es donde tenéis que aplicar lo que dije al principio del vídeo. Siempre que tenéis un nuevo artefacto en el inventario, tanto si habéis abierto las puertas de obsidiana de Natlan, de las tribus, que en la 5.2 vienen 2 nuevas tribus y 2 nuevas puertas de obsidiana con 2 nuevas escarchas benditas o estafosas según la persona, y las cajitas de el abismo que también te dan artefactos, o cada vez que farmeáis, hay que hacer ese previo paso de ver si está bien o mal y ver si estáis buscando en ese personaje. El último criterio, sin entrar, como digo, en cosas complicadas para que la gente no diga no entendí, es que al menos sí que tenéis que tener claro qué ítem sirve a qué personaje, o qué ítems, aunque sean de cualquier set en general, son buenos. Porque mucha gente, un reloj de maestría con recarga de energía o un cáliz de ataque, por ejemplo, un casco de vida con recarga de energía de este set, diría, no me sirve.
Pero yo sí, sin embargo, como veis, lo acabo de bloquear. ¿Por qué he bloqueado este casco de vida con recarga de energía? ¿Soy el CEO y vendrá un personaje que use este set con triple vida? No. Significa que yo soy totalmente consciente de mis personajes y yo tengo varios personajes que van con triple vida y mucha recarga en substat, como por ejemplo Baizu. Y si en algún momento subo este casco y resulta que tengo la gran suerte de que se va a 30-35% de recarga de energía, spoiler, tengo algún ítem que tiene 30 y no sé cuánto de recarga de energía. De hecho, mirar este casco de 33 de recarga de energía con 2 fallos, que puede ser muy bueno para algún personaje en el futuro. Pues ese casco de vida con 33 de recarga de energía, este de aquí, lo voy a usar en Baizu en algún momento. ¿Significa que hay que acumular basura, teniendo en cuenta que hay pues este casco raro que no tiene sentido y no me sirve en ningún personaje, a lo mejor le sirve a algún personaje futuro? No, hay que acumular cosas que realmente te puedan llegar a servir y por supuesto hay que acumular cosas como las plumas que os enseñaba antes de probabilidad crítica, daño crítico, recarga de energía, que aunque digas, bueno, esta pluma no le sirve a nadie a día de hoy porque este set lo lleva Silonen y Silonen va a triple defensa. Ya, pero no sabemos si Mabuika irá con este set o más personajes de Natlan irán con este set como soporte, así que eso sí que hay que guardarlo. Y poquito más. Esto es la parte facilita de los artefactos y ahora, si tenéis un montón de artefactos en el inventario sin bloquear o bloqueados, os recomiendo ir a echar un ojo y bloquear o desbloquear. ¿Por qué? Porque otro ejemplo que me he preparado para este vídeo son ítems donde este, por ejemplo, tiene 4 substat, pero tiene defensa plana que no quiero, maestría que en principio no quiero, la recarga también es un rango bajo porque el máximo son 6.5 de recarga de energía y el daño crítico es el segundo más bajo, con lo cual, aunque tenga 4 substat y lo tenga bloqueado, es un ejemplo de que lo voy a desbloquear y lo voy a quemar en relicario el día de mañana. Y algunas de estas plumas de 3 substat que a lo mejor tengan cosas que no me sirvan, por ejemplo, mirar, la comparación entre esta que es 7.8 y 5.8 de ataque y esta que son 7.0 y 5.8 de ataque, esta objetivamente es peor que esta, así que esta la voy a desbloquear y ya la quemaré para otra cosa. Y así sucesivamente y a la inversa. Si tenéis un montón de ítems sin bloquear, que queríais esperar un vídeo como este para clasificarlos, volver a esos ítems, revisar uno por uno esos ítems y volver a ir bloqueando los que sí creéis que son buenos o pueden servir, y eso os va a ayudar muchísimo en el futuro. Y ya, si tenéis experiencia que os sobre artefactos, pues vais subiendo poco a poco para que no se acumulen un montón de ítems aquí sin subir. Poquito más. Este es el vídeo en facilito, que era mi intención, de los artefactos. Hay vídeos más complejos donde explico más en profundidad este tema de la programación y de ver un ítem y decir esto tiene muy buena probabilidad de subir muy bien, o otro ítem, aunque parezca muy bueno, a lo mejor es malo y se tendría que desbloquear. Por ejemplo, este tiene 4 substat y mínimo en daño crítico y mínimo en probabilidad. Aunque tenga 4 substat, tiene maestría y defensa que posiblemente no sirvan con este set y mínimo en daño crítico y en probabilidad. Este ítem, ahora viéndolo así, seguramente sea malo. Igualmente voy a subirle un par de niveles porque me sobra la experiencia de artefactos en general, a mí me sobra por la buena gestión de artefactos, pero sería un ítem que yo descartaría y diría, realmente esto no sirve tanto y lo podemos desbloquear y dar prioridad a otros artefactos que sí puedan darnos mejor resultado, como este, que tiene segundo máximo en daño crítico. Y eso es vídeos anteriores que lo he explicado muchas veces, pero la gente se hace la picha un lío. Poquito más. Esta es la parte facilita. No se compliquen. No me pongo con estas cosas más complicadas. Ahora es en Razor. Si queréis un vídeo actualizado de la parte más complicada de la programación de los artefactos para saber cuándo algo sube bien, sube mal, y por eso me llaman CEO y por eso tengo artefactos perfectos literalmente, y muchas veces digo va a subir aquí y sube aquí y la gente piensa que es magia, como este ítem que estáis viendo en pantalla, por ejemplo, pues los otros vídeos anteriores, o darle mucho amor y compartir este vídeo para que os vuelva a actualizar la parte de la programación, pero intentando explicarlo muy facilito para todos los jugadores de Genshin. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Espero que hayáis disfrutado muchísimo y aprendido con este vídeo, compartirlo a algún amigo o amiga que juegue Genshin y os diga mini los artefactos, toma, aprende y haz cosas bien. Y poquito más. Gracias y recordar dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, comentarios para el algoritmo, porque eso es ya una participación para una Bendy al día en este canal, es decir, en cada vídeo o 2 vídeos diarios que subo, así que mucha suerte con la Bendy y en el futuro espero sortear Bendy y pase, ayudarme con eso para que pueda sortear más cosas cada día. Y poquito más. Cuidad mucho, tener muy buen día, no soy Miñimiñis y chaito.